Buenas, ingeniera Carmen y Elena. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar a continuación sobre el refrigerante Freon 22. Nuestro grupo está conformado por Andrade Zamora Leonardo, Andrade García Gian, Kaisa Lai María, Briones Rosado Alesca y Azules Rodríguez Deni. Criterios térmicos, temperatura. Hay tres temperaturas que son importantes para un refrigerante y que deben ser consideradas al hacer la selección. Estas son la de ebullición, la crítica y la de congelación. La temperatura de ebullición de un refrigerante siempre es referida a la presión atmosférica normal de 101,3 kilopascales o 0 psi. Se puede decir que el punto de ebullición de cualquier líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la atmosférica. El punto de ebullición de un refrigerante debe ser bajo para que aún operando las operaciones positivas se pueda tener una temperatura baja en el evaporador. Para los diseñadores de evaporadores, lo más deseable es que se operen a una presión más baja posible para aprovechar al máximo la unidad con un mínimo de tamaño y costo. El trabajo de refrigeración se tiene que tratar con refrigerantes en sistemas cerrados a presiones variables. Si se controlan estas presiones, se controlan las temperaturas del refrigerante en diferentes puntos del sistema. Por lo tanto, se puede lograr que hierva el refrigerante a baja temperatura en un punto, lo cual quiere decir que va a disminuir su presión y que después se condense a alta temperatura en otro punto, logrando así que se aumente su presión. Tenemos aquí ejemplos de diferentes temperaturas a presión atmosférica y de temperaturas recomendadas para varias aplicaciones. Curvas, presión versus temperatura. Estas gráficas son muy valiosas para dar una imagen global de las relaciones de presión y temperatura de saturación, pero dependiendo del tamaño de la escala va a ser la precisión de la lectura de los valores. Por lo tanto, algunas veces estos valores se dan en forma de tabla, las cuales pueden dar presiones a cada grado o cada 2 grados centígrados para las temperaturas de evaporación comunes. También para temperaturas de evaporación menos comunes o temperatura de condensación se dan a presiones cada 5 grados centígrados. Consideraciones de trabajo frente a las curvas de presión versus temperatura. La misma curva puede utilizarse para determinar presiones y temperatura, tanto de evaporación como de condensación. Al utilizar estas gráficas es necesario tener presente varias cosas. Primero es que se debe tener una temperatura del refrigerante en el evaporador, que es aproximadamente de 4 a 7 grados Celsius más fría que la del evaporador cuando ésta está trabajando en el compresor. Luego tenemos que cuando el compresor no está trabajando, la temperatura del refrigerante en el evaporador es la misma que la del evaporador. Además tenemos la temperatura del refrigerante en un condensador enfriado por aire. Esta está entre 17 y 19 grados Celsius, más caliente que la temperatura ambiente. La temperatura del refrigerante en un condensador enfriado por agua es aproximadamente 10 grados Celsius más caliente que el agua de salida. Y por último, la temperatura del refrigerante en el condensador será aproximadamente la misma que el medio de enfriamiento después de que la unidad haya sido apagada por 15 o 30 minutos después. Tenemos lo que es la ficha técnica del Freon 22. Como nombre químico tenemos el clorodifluorometano. En su número CAS tenemos 75-45-6, que esto es el identificador para sustancias químicas. En concentración en peso tenemos que es mayor o igual al 99,8%. En cuanto a temperatura recomendada de almacenamiento, debe estar almacenado a menos 52 grados Celsius. El tiempo de almacenamiento puede ser hasta 10 años
El punto de fusión o congelación es en menos 160 grados Celsius. El punto inicial de ebullición está en menos 40,8 grados Celsius. Y a presión de 1,013 hectopascales. En presión de vapor tenemos que es 9,135 hectopascales o 20 grados Celsius. En temperatura de ignición espontánea tenemos 632 hasta 635 grados Celsius. Y en la temperatura de descomposición está lo que es el 632 grados Celsius. En condiciones que deben evitarse para este tipo de compuesto. Esta sustancia no es inflamable en aire a temperaturas de hasta 100 grados Celsius, o dicho de otra forma, en 212 grados Fahrenheit, a presión atmosférica. Sin embargo, las mezclas de esta sustancia con concentraciones altas de aire a una presión y o temperatura elevada pueden volverse combustibles en presencia de una fuente de ignición. A continuación tenemos la bibliografía. Gracias.